Hola y bienvenidos al Jardín de la Chita. En este video, el protagonista del día de hoy es un lindo sedum palmero. Les voy a hablar de su origen, su reproducción y sus cuidados. Esta hermosa planta es originaria de México. Sus tallos son largos, sus hojas son un poco compactas. Es una planta de tipo rastrero y crecimiento rápido. Ella florece en verano, sus flores son de color amarillo, es de fácil cultivo, se usa mucho como planta ornamental por su belleza. Es usada frecuentemente para cubrir jardines y espacios de interior. Este hermoso sedum se reproduce por esquejes. Entonces vamos a coger una tijera, la desinfectamos, cortamos más o menos de 10 centímetros de largo, varios esquejes. Si estos esquejes llegan a tener hojitas, se las quitamos hasta despejar una raíz más o menos así. De la cantidad de esquejes que ustedes le quieran poner a su planta para que crezca más frondosa, la vamos a poner unos 3, de esta manera. No necesita dejarlos en cicatrización, simplemente le ponemos un poquito de canela al sustrato. Ahora vamos a plantar nuestros esquejes. Vamos a coger una maceta, la desinfectamos con alcohol, le ponemos unos pedacitos de carbón de parrilla, pueden ser antes o después de ser usados. Ponemos nuestro sustrato en nuestra maceta y le colocamos un poquito de canela para que nuestros esquejes no se vayan a contaminar si de pronto tienen algún hongo, alguna cuestión. Los ponemos de esta manera y nos queda así. En cuanto al sustrato, debe ser un sustrato suelto, un sustrato ideal para su drenaje, ya que es imprescindible para el desarrollo bueno y pleno de sus raíces. En los cuidados debemos tener en cuenta su sustrato, su abono, riego y la iluminación. En cuanto al abono, esta planta no requiere de abono, pero hay personas que les gusta utilizarlo, entonces yo les recomiendo que sea un abono orgánico y lo van a hacer de esta manera. Le abren un caminito del ladito por todas partes, le ponen el abono y luego lo cubren nuevamente. En cuanto al riego, esta planta tolera riego frecuente, más no excesivo. En climas calientes tiende a deshidratarse bastante rápido, entonces la vamos a regar más veces. En la iluminación, es una planta que requiere de mucha iluminación para poder crecer y florecer. Le gusta la semisombra y no tolera el sol directo. Acá, esta la tengo a la semisombra y cuando se pone al sol se pone de un color amarillento y sus hojas empiezan a caerse. A este sedum suelen atacarlo algunas plagas como las cochinillas y los pulgones. Si ya lo cultivas, cuéntame tu experiencia y déjamelo en los comentarios. Bueno amigos, si les gustó este video, no olviden darle like y seguirme en mis redes sociales.